Se despertaba cuando todavía estaba oscuro, como si pudiese escuchar al sol deslizándose por las márgenes de la noche. Después se sentaba al telar. Escogía una hebra clara para comenzar el día. Trazo suave y delicado que iba tejiendo entre los hilos extendidos. Mientras afuera, un nuevo día comenzaba a dibujarse en el horizonte. Después escogía lanas mucho más fuertes, lanas de colores ocres, amarillos, intensos, lanas que iba entretejiendo día tras día en un largo tapiz que no acababa nunca. Pero si el sol era muy fuerte y los pétalos se marchitaban en el jardín, bastaba con que ella escogiera entonces lanas más peludas, lanas grisáceas. De la penumbra que traían las nubes, la lluvia venía a saludarla hasta su ventana. Pero si el viento y el frío eran persistentes y espantaban a los pájaros y hacían caer muy prontamente las hojas, entonces ella escogía rápidamente un hilo color dorado para que el sol viniera a apaciguar la naturaleza. Así pasaba los días la joven tejedora, empujando los peines hacia arriba y hacia abajo, cruzando la lanzadera de un lado para otro. Si tenía hambre, bastaba con que ella tejiera un lindo pez, poniendo especial atención en las escamas, y entonces al momento este aparecía ya servido en la mesa, listo para ser comido. Si tenía sed, escogía un hilo color de la leche, y no se iba a dormir sin antes haber pasado el hilo de la oscuridad. Tejer era todo lo que ella hacía. Tejer era todo lo que ella quería hacer. Pero tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que su soledad le pareció tan grande que quiso darse una oportunidad de nuevo. Tener a alguien a su lado. No un perro, ni un gato, ni un canario, no, un hombre. Y con el ánimo de alguien que está a punto de crear algo nuevo, no esperó al otro día, no. Comenzó a escoger, a seleccionar las hilos, las fibras, los colores y las texturas que darían forma y figura a aquel ser. Poco a poco, este se fue haciendo realidad. Sombrero de fieltro con pluma, rostro barbado, cuerpo aplomado, piernas largas y fuertes, zapatos lustrados. Estaba tejiendo la última tira de los puntas de los zapatos cuando de pronto llamaron a la puerta. Ella no tuvo necesidad de ir a abrirla. Aquel hombre que apareció colocó la mano sobre el picaporte, se quitó el sombrero y entró a su vida. Aquella noche, ella durmió recostada en el hombro de aquel hombre, soñando con los hijos que tendrían y que harían que esa felicidad fuese aún mayor. Y fue feliz durante un tiempo. Y si el hombre al principio pensó en tener hijos, al darse cuenta de las propiedades del tapiz, pronto lo olvidó.
Entonces le dijo, ¿para qué vivir en una casa como estas? Si pudiéramos vivir en una casa de ladrillo, con buenos aleros y además las puertas azules y las ventanas amarillas. Date prisa, mujer. Y ella pensó que tal vez él tenía razón, puesto que ahora eran dos. Pero para cuando la casa estuvo creada, él le dijo, ¿y para qué vivir en una casa como estas? Si podríamos vivir en una mansión, en un castillo, con paredes de piedra, con suelos de mármol, con torres y en la punta incrustaciones de plata y bronce. Date prisa, mi vida. Y ella siguió tejiendo, llenando y creando los pasillos, las paredes, las estancias, los jardines, los recintos, las torres. Cuando estuvo terminado aquel palacio, él escogió para ella y su telar la torre más apartada y la más alta. Espera que nadie sepa lo del telar, ¿me entienden? Y antes de cerrar con llave la puerta, le dijo, faltan los establos y las bestias. Ah, y no te olvides de los campos de trigo y los jornaleros. Date prisa, mi amor. Y ella siguió tejiendo sin parar, llenando las estancias de ornamentos, las paredes de adornos, las estancias también de huéspedes, de servidumbre, los jardines de árboles, los establos de animales, los campos de trigo y sus jornaleros. Tejía y tejía, y afuera caía copiosamente la nieve, pero ella no tenía tiempo de llamar al sol. Y cuando terminaba el día, ella no tenía tiempo de pasar el hilo de la oscuridad y poder descansar. Tejía y tejía, y entre más tejía, más entristecía. Yo la vi llorar, yo la vi llorando con su sueño olvidado. Yo la vi llorar, yo la vi llorando con su sueño olvidado. Yo la vi llorar, yo la vi llorando y pendiendo de un hilo. Yo la vi llorar, yo la vi llorando, pendiendo de un hilo dorado. Tejer era lo que ella sabía hacer. Tejer era todo lo que ella quería hacer, pero tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que su soledad le pareció más grande que toda esa mansión, todo ese castillo con lo de adentro y lo de afuera. Y entonces quiso darse de nuevo una oportunidad y prefirió estar de nuevo sola. Así que esperó a la noche para cuando aquel hombre estuviera dormido, pensando en todo lo que le pediría al día siguiente. Y así que subió lentamente los peldaños de aquella torre hasta llegar a la cima. Y entonces se sentó, y esta vez no tuvo necesidad de escoger ningún hilo. Al contrario, comenzó a deshacer uno a uno las fibras, los hilos de aquel largo e interminable tapiz. Y poco a poco los jornaleros y los campos fueron desapareciendo. Y las bestias y los establos, las entradas, los pozos, los pasadizos, las puertas, los aleros, las estancias, los criados, los huéspedes, los adornos, los techos, las torres. Y de nuevo ella se vio allí en su casita de siempre. Miró a través de la ventana y vio su jardín. Y suspiró. Suspiró porque sabía que sus sueños volverían cuando fuese de nuevo el momento. Pero se acordó de que también debía darse prisa porque aquel hombre podría
despertarse en cualquier momento, sí. Y así sucedió. Él, al sentir la dureza de la cama, buscó rápidamente los tafetanes, los cojines, las edredones de seda y vio que todo había desaparecido. Quiso entonces levantarse, pero ya fue muy tarde, porque ella ya había comenzado a deshacer la punta de sus zapatos y él vio cómo sus pies se iban desapareciendo y vio también sus piernas largas, fuertes y alargadas, cómo iban evaporándose poco a poco en la nada. Y vio también su cuerpo ir esfumándose lentamente, su rostro barbado, su sombrero de fieltro y hasta su pluma encintada. Y ella volvió a suspirar. Se sentó entonces y cogió una hila y fue pasando por entre los hilos extendidos. Poco a poco, cuando iba pasando la hebra, un nuevo día comenzaba a dibujarse allá en el horizonte. Y antes de llegar a la pausa queremos nos vamos a México. Y es que ahí en México hay tantas historias y allí hemos encontrado una historia que nos ha agradado muchísimo. Y es que nos puede ocurrir a cualquiera. Y ya veréis por qué.